Cariñano, si la hace bien Colón tiene el primer gol del partido, si la hace bien Colón se asegura su permanencia. Cariñano, Rivarola, gol de Colón, gol. Esta ducha el expulsado, le va a pegar Rivarola, la barrera más atrás, le va a pegar Germán, vamos que lo ganamos, le va a pegar Rivarola, se adelanta Germán, le pegó Rivarola. Aquí está Paulo, mete el centro, Paulo, viene Rivarola. ¡Gol! De Rosario Central, lo hizo Germán Rivarola, pirulo de volea a los 45 del primer tiempo. Pone Central 1, Newell's Old Boys 0, Rivarola lo hizo. Bienvenidos a un nuevo programa del día de hoy. Mi nombre es Facundo Conforti y el día de hoy tenemos un invitado especial, mi amigo el Piru Rivarola. ¿Cómo andas, Piru? Hola, ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, Piru, esto es una entrevista, digamos, en un formato de preguntas y respuestas rápidas. Por ahí se puede desarrollar, pero es más que nada acerca de tu trayectoria como futbolista a lo largo de tu carrera, digamos, desde el 97 en el que vos debutás en adelante. Vale. Y quería, más que nada, comenzar, digamos, desde muy los inicios. Vos de haber nacido en Córdoba, de ser oriundo cordobés, me gustaría saber cómo es que llegás a las inferiores de Central acá en Rosario. Bueno, no, hago una prueba. Central va con un par de categorías allá a mi pueblo a probar y nos probábamos no solamente los chicos del club deportivo rural de ahí, sino una prueba de todos los chicos de la liga y bueno, ahí fueron mi primer prueba, por decirlo. Perfecto. Y por ahí el trayecto de inferiores a primera se hizo largo, digamos. ¿Vos llegás en qué edad a las inferiores de Central? Sí, llego más o menos 13 para 14 años y bueno, y después debuté casi a los 18, en realidad con 17 todavía. Y sí, se hace un camino bastante largo, duro, pero bueno, después ese fruto de ese, digamos, estar permanentemente preparándote para eso, bueno, después por suerte se dio de poder jugar en primera y de llegar. Se da y se reconoce esa recompensa, digamos, del jugador que está bastantes años en inferiores luchando y peleando, más que nada como vos, que estás lejos de tu casa. Digamos, es como una relajación, un relax, digamos, de el haber dicho, bueno, llegué a primera, valió la pena, digamos, ¿no? Sí, sin duda que después fue recompensado todo ese esfuerzo que uno hace desde chico. Imagínate que yo a los 13, 14 años ya tenía que vivir solo, lavarme la ropa, todas esas situaciones, andar solo en la calle tomándome un colectivo a esa edad para ir a entrenar. Y bueno, pero no siempre pasa de que un chico o un jugador llegue a primera división. Muchas veces se hace el esfuerzo también y a veces no es recompensado del todo, pero bueno, es un poco lo que tiene la parte de la formación de esta profesión. Totalmente. Y ahora ya pasando, digamos, lo que fue el debut contra Lanús en ese 0-0 en el 97, ¿cómo viviste vos ese debut? No, primero ansioso de querer debutar, porque bueno, venía yendo al banco algunos partidos, con Don Ángel Sof, que era el entrenador en ese momento, y bueno, hasta que llegó el día así, medio de golpe en sí en el partido, porque bueno, estábamos jugando de local 0-0 con Lanús, y me acuerdo que me llaman del banco para hacer el cambio, y bueno, un cambio a lo mejor no del todo habitual, salió Jara, que era el 3 de Central en ese momento, y bueno, entré yo. Lo que me acuerdo que la primera pelota que agarro, la paro y pateo al arco, pasó medio lejos, pero bueno, ahí como que ya me solté.
Era, digamos, el ya tener una jugada, digamos, para empezar a soltarse y empezar a agarrar confianza, digamos, ¿no? Claro, claro, sin duda, siempre hay ese nerviosismo lógico del debut, pero bueno, ya con esa jugada como que uno se suelta y también la realidad que uno se viene preparando para ese momento, pero no quiere decir que no haya nerviosismo y ansiedad, ¿no? Totalmente, digamos, ya como veníamos hablando de tantos años de trabajo, el ya darte cuenta que ese trabajo y ese esfuerzo dio su fruto, digamos, te da un poco de nerviosismo, más que nada por la responsabilidad que lleva, digamos, el jugador que llega a primera y ya debuta, digamos, ya te das cuenta de que hay un cambio y que es diferente, digamos, el ritmo de juego y todo, digamos. Sí, primera es otra cosa, lo que tiene que ver con inferiores, con reserva. También enfrentás a jugadores ya formados, con mucha experiencia, con otra edad. Imagínate que vos pasás a jugar con chicos de tu categoría que tienen 17, 18 años, 20, y pasás a jugar con jugadores experimentados de 30 y pico de años. Entonces también algunas cuestiones físicas cambian también. Pero bueno, también uno se va preparando lo que tiene que ver con inferiores y demás, y uno como después va siendo natural el juego en sí. Después está la parte mental que uno la trabaja también el día a día para poder desarrollarse y que no te afecte a la hora del juego en sí. Lo otro que con lo que tiene que ver con la posición y con lo técnico, lo táctico, bueno, eso se va naturalizando un poco. Exacto, totalmente. Y por ahí ya quería pasar más al lado de, a lo largo de las inferiores y de central, uno como jugador va absorbiendo, va aprendiendo, digamos, diferentes técnicas, diferentes métodos de juego y demás. Por ahí, ¿cuál fue el técnico en central, ya sea en inferiores o en primera, que más te marcó o más te hizo hacer ese clic en la forma de juego y jugar? No, bueno, tuve muchos técnicos a lo largo de mi carrera, en Central mismo, partiendo desde inferiores con Daniel Teglia, Chiquilín García, que fueron técnicos que me marcaron. Primero eso en inferiores y después en primera división, bueno, ni hablar de Don Ángel, que es el técnico que me hace debutar con su experiencia, sabiduría. Después pasé también por la mano del Patón Bausa, otra gloria del club. Lo tuve a Menotti también de entrenador, campeón del mundo, imagínate. Bueno, Russo también, en 3 etapas creo con Miguel. Bueno, muchos entrenadores que me han marcado y me han hecho crecer, no solo en lo futbolístico, sino como persona también y bueno, siempre agradecido a todos ellos. Y por ahí, dentro de lo que fue ese ciclo en Central, ¿cuál fue el jugador más experimentado que dijiste, chao, este la rompe? Bueno, tuve muchos grandes compañeros, ¿no? Pero bueno, por ahí habría que pensarlo un poquito más en frío, pero bueno, uno de los top, digamos, fue Pizzi. Juan venía de Europa, de muchos años en el Barcelona, selección de España, y cuando llegó y nos tocó ser compañeros, vos te dabas cuenta que había una diferencia de mentalidad, de agresividad, de juego en sí en él, que bueno, por algo jugaba en Europa, un tipo también recontra ganador, y bueno, ese temperamento te marcan situaciones, ¿no? Totalmente. Y dentro de esos años, vos sos llamado al Sub-20. ¿Y cómo fue ese llamado? ¿Cómo lo tomaste vos? Si se lo contaste a alguien. ¿Cómo fue? Sí, bueno, ahí estaba jugando recién. En realidad yo empiezo a ir un poquito antes, que era casi Sub-17, donde veníamos jugando en inferiores central, haciendo una campaña muy buena. De hecho, después salimos campeones y ahí empiezo a entrenar con las juveniles. Y después fue un proceso muy largo, como de 2 años y medio, donde iba permanentemente a
a la selección, como que ya en un momento era habitué de esa situación, pero siempre con disfrutando y con la responsabilidad que lleva vestir la camiseta de la selección, por más que sean juveniles. Y también hoy por hoy me dio eso, un aprendizaje bárbaro, volcarlo también hoy por hoy a mi profesión de técnico, bueno, pero la verdad que era algo que se disfrutaba, donde me dio la posibilidad de jugar sudamericano sub-20, mundial, y bueno, la verdad que fue algo impresionante. Y dentro de esos años, ustedes van a jugar a Maldonado el Mundialito Sub-20, en el que, bueno, terminan saliendo campeón contra Brasil. Y en ese partido metió un golazo, Piru, de tiro libre, la colgada al ángulo, un misil. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue esa reacción, digamos, tuya? ¿Cómo lo viviste? No, fue terrible, fue una explosión, porque bueno, imagínate jugar contra Brasil, ir empatando y hacer el gol sobre la hora, ese 3-2, bueno, fue un partido memorable, por decir, por lo menos para mí, ¿no? Lo que se generó en ese momento. Bueno, eso fue una de mis primeras apariciones a nivel mundial, vamos a decirlo mundial. Porque bueno, al otro día estaba en todos los diarios, en todos los portales. Con los periodistas queriéndome hacer nota. Bueno, la verdad que fue espectacular. No, fue terrible. Y después justamente, si no me equivoco, en ese mismo año viajan a Francia al torneo de Esperanzas de Tulum, que salen campeones también. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, de jugar ya lejos del continente, digamos, de Argentina, jugar contra otros países que no sea solamente en Sudamérica, sino en equipos de países de Europa, de África? ¿Cómo fue? Una experiencia hermosa. Yo ahí tuve la posibilidad también de ir al torneo de Toulon con jugadores más grandes que ya habían salido campeón mundial de juvenil de Qatar. Bueno, con grandes jugadores, ¿no? Con Riquelme, Aimar, Cambiaso, Scaloni, Samuel, un montón, Panchito Guerrero, me acuerdo de Independiente, Bernardo Romeo, jugadores que después hicieron carrera a nivel mundial, no solo en Argentina, sino... Y bueno, fue una experiencia única para mí. Yo era 2 años más chico que esa camada, hasta 3 en algunos casos. Me llevaron a mí porque Placente, que era el lateral izquierdo en ese momento de esa categoría, no había podido ir. Y bueno, y me llevan a mí como de la camada más chica. Y bueno, fue una experiencia hermosa, donde salimos campeones, jugar con esa calidad de jugadores. Bueno, la verdad que algo... Y justamente eso te iba a preguntar, que dentro de los que vos me nombraste, que son jugadores que vos, como vos dijiste, que tienen carreras top al día de hoy y que tuvieron, ¿cuál fue el jugador por ahí más habilidoso que vos notaste en la selección, más allá de que eran chicos todavía, pero ahí vos te das una idea, digamos, de la proyección que tiene el jugador? Por ahí, ¿cuál fue el más habilidoso? Sí, en cuanto a habilidad, para mí en ese momento el que destacaba era Aimar. Iba en el aire, la verdad que no lo podían parar. Y después Riquelme era otro tipo de habilidad, porque otro manejo de juego, mucho más pensante, más pausado, pero con una calidad indiscutible. La verdad que me acuerdo anécdota que nos poníamos a patear tiro libre, porque yo también pateaba, y bueno, y siempre nos ganaba, obviamente, ¿no? Pero bueno, ese tipo de competencia que se generaban, poder estar ahí contra esos grandes jugadores, bueno, un recuerdo que uno tiene. Totalmente. Y ya pasando al año 2000, entrando al año 2000, vos das un salto a Europa, al Sporting Gijón. ¿Cómo fue ese salto en lo personal, digamos, en tu carrera? Sí, la verdad que me agarra de chico.
tan solo con 21 años, me toca ir a Europa, a Sporting de Gijón. La verdad que la experiencia en sí fue maravillosa. Jugar era segunda división, pero jugar en España en una segunda división ya tiene un nivel muy alto. Incluso ese año la segunda división fue muy competitiva, muy dura, porque estaba el Atlético de Madrid en segunda, estaba el Sevilla, el Betis. Se hizo ese año justo que descienden ese tipo de equipo. Ese año fue como una guerra de que querían todas ascender. Sí, como muy recordada también ese año. Y bueno, la verdad que también me dio la posibilidad de jugar contra esos equipos, con grandes equipos. Y si bien yo era muy joven, bueno, lo tomé también como una experiencia y un crecimiento en lo personal muy bueno. Y justamente, bueno, eso te iba a preguntar, acerca de qué comparación puedes hacer acerca del fútbol español con el fútbol argentino. ¿Es otro nivel de juego, otro maneje, otra velocidad? Sí, la velocidad de la pelota es lo que más me impresionó. ¿Pero por qué? Porque usan los campos, bueno, primero que estaban en esa época, estamos hablando, ¿no?, a primer nivel de césped y demás, pero también lo mojaban al campo. Entonces la pelota permanentemente iba rápida. Termina pareciendo como un césped sintético. Exactamente. Y bueno, y eso costaba un poco los primeros entrenamientos, agarrarle la mano a ese tipo de situaciones. En el juego también. No es lo mismo una cancha seca que una cancha mojada rápida, donde los pases se te van largos, donde pica y se te va. Entonces eso es lo que me llamó la atención de primer momento. Pero bueno, después te vas acostumbrando. Y bueno, más allá, pasando ya más al equipo, más allá de que solamente coincidiste en un partido, había un chico ahí en el equipo, en el Gijón, que compartiste plantel, David Villa. ¿Cómo era compartir plantel con él, más allá de que, bueno, jugaste varios minutos antes de ser reemplazado, digamos, y que él entre en el debut ahí en el Gijón? ¿Cómo era compartir plantel con él? ¿Se notaba una diferencia o por ahí era muy prematuro todavía? No, a ver, hay una realidad. Uno a veces cuando tiene ese tipo de compañeros de chico, a lo mejor no visualiza la carrera que después hizo, ¿no? En este caso Villa, pero sí se le notaba ya que tenía una calidad muy buena, muy alta, un chico con mucha proyección. Después, bueno, lo que fue impresionante, pero en ese momento cuesta a veces ver realmente a dónde va a llegar, ¿no? Pero la calidad era natural. Y después, pasando, digamos, a lo que fue, bueno, justamente como comentabas antes, el partido contra el Atlético Madrid en el que ganan 1-0, ¿cómo fue ese partido, digamos? Porque entendemos que jugando segunda división es un equipo muy grande de España que desciende y ustedes se lo encuentran y le ganan. ¿Cómo fue ese partido? Sí, me acuerdo que fue un partido que marcaba un poco para qué estábamos en un momento donde teníamos la posibilidad de ganarle al Atlético. Yo me acuerdo que me toca jugar y anduve bien ese partido. Incluso después de ese partido, a la semana, ya el club me había hablado como para que quería renovar para el año siguiente, porque había tenido un buen partido. Y bueno, es lo que te pasa cuando jugás unos partidos clave o que todo el mundo lo observa, y contra esos equipos a veces quedás un poco reflejado o marcado, ¿no? Así que bueno, pero bueno, fue un partido muy importante para el club en sí y para la liga en ese momento. Digamos que el jugador que juega, digamos, esos tipos de partidos, como que le da una diferente exposición, digamos, una exposición más grande a comparación que por ahí cualquier otro partido de liga, digamos. Sí, sin duda, porque
en ese momento el Atlético todo lo observaban, aparte de un club de esa magnitud que esté en segunda, todo el mundo está pendiente a ver los resultados, a ver cómo le va, y bueno, y vos al poder enfrentarlo estás en esa exposición, como vos decías, de estar ahí en los flashes, por decir, ¿no? Y ya cerrando esa etapa en el Gijón, ¿cuál fue el recuerdo que vos crees el más lindo que te llevaste de allá? Bueno, uno de ese partido contra el Gijón, contra el Atlético, donde le ganamos con el Gijón. Después tuve la posibilidad de hacer 2 goles también en un mismo partido. Me acuerdo que en ese momento yo estaba en el banco contra el Jaén, y hay un tiro libre para el Sporting y me mandan a la cancha. Así que entro y agarro la pelota y pateo. Y meto el gol. Y bueno, y después en otra jugada siguiente hago el segundo, ganamos 2-0 con 2 goles míos. Y bueno, también esa fue una experiencia hermosa. Podemos decir que uno de tus fuertes eran los tiros libres, digamos, ¿no? Sí, siempre pateé de chico. Hice algunos goles de tiro libre, así que era un poco, no solo de tiro libre, pateaba mucha pelota parada y eso, y bueno, me gustaba, ¿no? Era un Roberto Carlos de Argentina, digamos, por así decirlo. Tanto no, Coco, pero bueno, sí. Era uno de tus fuertes. Era un poco mi fuerte, la pegada, y bueno, por eso terminaba pateando, ¿no? Y ya volviendo, digamos, en el 2001, la vuelta central, ¿cómo la viviste, digamos, para el plantel, digamos, que eras, como vos muy bien lo dijiste, venías a hacer un muy buen papel allá en el Gijón y eras una figura por ahí importante que llegaba central? ¿Cómo lo viviste vos? Sí, me tocó ahí volver a central. Si bien yo todavía era muy joven, porque con 22 años, si no mal recuerdo, pero bueno, ya con una experiencia en Europa que eso te da un poco o mucho diría yo, de madurez, de crecimiento, y bueno, ya volvés un poco más aplomado a lo que tiene que ver con la carrera de un jugador. Y ahí en esa etapa en central, por ahí, que te tocó jugar bastante, si no me equivoco, ¿cuál era el jugador con el que mejor te entendías en la cancha? Ya sea el volante izquierdo, si vos jugabas de volante, si había uno de tres, un central, un zaguero. Sí, a ver, tuve muchos compañeros con muchas condiciones a lo largo de toda la carrera, también fueron muchos años. Y dentro de todo yo era un jugador que siempre necesitaba de asociar con los volantes o con el central. Yo tampoco, por mis características, no era un jugador individual de jugar un 1 contra 1 y ese tipo de situaciones, sino más un jugador de que necesitaba esa sociedad adentro de la cancha. Y bueno, Papa fue en un momento, uno de los jugadores que jugábamos juntos, él de volante, yo de 3, y nos entendíamos, asociábamos bien. Bueno, después no se me viene por ahí mucho a la mente, pero he tenido muchos compañeros, sí. No, pero sí, terrible esa dupla con Emiliano Papa, una locura jugaba Papa, volaba. Sí, en ese momento, si bien recuerdo un poquito más, estamos hablando del año 2005 capaz, que era un equipo joven, intenso, teníamos esa característica, ¿no? de un equipo agresivo, de volar, como vos decías. ¿Y cómo se vivía el clásico en esa época? ¿Cómo era? ¿Algo que vos, digamos, ya día antes, como me imagino hoy en día, lo venís pensando, ya lo venís preparando, o por ahí se llega relajado, normal, igual que cualquier otro partido? No, los clásicos siempre son especiales, más como se vive en esta ciudad. Ya te preparás 15 días antes, estás viviendo el clásico, o cuando sale el fixture del torneo ya mirás
en qué fecha lo jugás. Si bien, yendo un poquito para atrás en lo que hablábamos, cuando vos te vas preparando ya de inferiores a jugar ese tipo de partido, cada clásico, por más que sean inferiores o donde juegues, son especiales, pero bueno, obviamente que en primera tiene otra repercusión y lo tomás como tal, ¿no? Totalmente. Y bueno, justamente el 29 de agosto de 2005, que es un día muy recordado por el hincha de Central, una jugada en la que un tiro libre por la banda derecha, en un clásico rosarino, digamos, de la Sudamericana, se la dan al Loncho Ferrari, el Loncho Ferrari tira el centro y apareces vos en el segundo palo para meter el famoso pirulazo. Digamos, ¿cómo es esa reacción, digamos, después del gol? No se podía creer, se venía abajo el estadio, ¿no? Sí, fue terrible. Primero, bueno, lo que recuerdo del festejo es, primero de enganchar esa tipo volea, de sentirla, que la enganché de pleno y meterse ahí arriba donde se metió. Y después el festejo alocado ahí, me acuerdo que agarré un cartel atrás del arco y zamarreándolo, bueno, ahí con la hinchada de Central. Fue un partido impresionante. Bueno, a mí, yo siempre digo que fue un antes y un después para mí, con el hincha de Central. Y bueno, fue un partido que teníamos que ganar sí o sí. Es uno de los clásicos, digamos, para mí más recordado, digamos, del Central Newell, digamos, era algo por ahí que no se veía tanto, era una Copa Internacional, definición mata-mata, y justamente vos aparecés en el segundo palo para meter ese golazo y dejarlo de afuera. Sí, son de los partidos que se dan cada muchos años, jugar un torneo internacional contra tu clásico rival, con el mata-mata que dijiste, el que pierde se va para la casa. Entonces, bueno, no jugábamos mucho en ese momento. Y bueno, pero nosotros siempre, el plantel estaba convencido de que el partido lo podíamos sacar, que íbamos a ganar, y bueno, de hecho, tal fue así. Y bueno, y quedamos en el corazón del hincha a través de ese partido. Y ya pasando, digamos, a lo que fue en el 2008, una etapa tuya en Colón de Santa Fe, ¿cómo recordás ese paso de Central a Colón? ¿Crees que fue el momento adecuado, digamos, para tener una salida de Central en tu segunda etapa en el club y ir a Santa Fe? Sí, se dio medio imprevisto, muy rápido. En ese momento, justo yo no estaba jugando, había aparecido Villagra, Kitty Villagra, y bueno, él con Gorosito de técnico de Central. Y bueno, apareció esta posibilidad de Colón, donde compraba el pase, y bueno, un poco se dio así rápido. Central también quería vender y bueno, se dio, de hecho se dio raro porque se dio en mitad de un torneo donde yo voy a Colón y bueno, y después tuve 4 años y pico en Colón, la verdad que buenos años. Al principio fue un momento duro donde estábamos peleando ahí abajo de la tabla, pero bueno, una vez que pudimos zafar ahí del descenso, después terminamos jugando Copa Libertadores y la verdad que fue un paso muy importante y bueno para mí. Bueno, justamente como decía vos, que pudieron, digamos, salvarse del descenso, uno de los protagonistas, digamos, de haberse salvado del descenso sos vos. Vos en un partido contra Racing en el que se definía si iban a la promoción o no, en el minuto de descuento metiste un golazo también, que te queda en el espacio la pelota por el lado izquierdo y metés un zurdazo cruzado que lo clavás en el ángulo derecho, digamos, un golazo. ¿Cómo fue ese partido? Se vivía sí, con tensión. Sí, muchísima. Imagínate jugar contra Racing, el que perdía jugaba la promoción. Bueno, lo que generaba ese partido en sí. Nosotros de local, también con el apoyo ahí, estaba la cancha que reventaba. Y bueno, un poco lo que dijiste, la suerte de hacer un gol, un lindo gol. Y después, bueno, no tanto por el gol en sí, pero lo que representaba ganar el partido.
mandar a Racing a jugar la promoción y nosotros definitivamente zafar del descenso. Y bueno, y de ahí en más, en ese momento hacía poco que había agarrado el turco Mohamed, otro técnico muy importante en mi carrera que me marcó mucho. Y bueno, y de ahí en más, todo lo que vino fue muy, muy lindo y muy bueno ahí en mi paso por Colón. Después, bueno, en Colón justamente hay un partido en el que tuviste, que fue contra Newell, tuviste un encontronazo con el árbitro Collado. ¿Cómo fue eso? Porque el árbitro, digamos, Collado se la agarró con vos, te empezó a insultar, por lo que tengo entendido, y te termina expulsando por un pelotazo que fue sin querer. Pero ¿cómo fue eso? Sí, fue una situación un poco atípica, porque incluso Collado no había dirigido el partido ese con Racing, había estado que Racing va a la promoción, y en la semana se había generado una especie de intercambio, que él había hecho algunas declaraciones, que ese partido había estado arreglado, una cosa así. Y nosotros habíamos también hablado ante la prensa en esa semana que no era momento de hablar de ese tema, y aparte que no eran verdades lo que había dicho. Y bueno, y después Collado vino un poco agresivo a dirigir el partido. Apenas empieza el partido, a nosotros nos amenaza, ¿no? Entre comillas, como que nos iba a echar. Bueno, todo por esa circunstancia de lo que había pasado con el partido de Racing. Y bueno, en la última pelota hay un foul para Colón, y yo pateo y le doy un pelotazo a él en la espalda, un poco queriendo y sin querer. Y bueno, ahí se da vuelta, me ve, me saca la roja, y bueno, y se arma un tumulto gigante ahí, donde después nos terminan un quilombo bárbaro, expulsando a 5 jugadores. Bueno, que después trató de arreglar la situación. Pero ya el partido se le había ido de la mano. Se había ido, exactamente. Bueno, pero ahora yo quería pasar con unas preguntitas rápidas, digamos, de ping-pong, estilo ping-pong, y quería arrancar si por ahí antes de los partidos tenías alguna cábala. No, normalmente... No eras cabulero. No. ¿Cuál fue el jugador que más te costó marcar? Mira, de lo que recuerdo, me acuerdo en un momento contra River, en cancha de River, donde River tenía un equipazo, volaba, donde estaba Ortega, jugaba el Chacho Coudet. Bueno, en ese momento me acuerdo que ese tipo de jugadores volaban. Lo mismo lo de Boca, Guillermo, Palermo, en algún centro del otro lado. Palermo siempre tenía la costumbre de ir al segundo palo y quedabas vos marcándolo a él. Riquelme mismo, bueno, grandes jugadores, ¿no? ¿Cuál fue el mejor jugador con el que compartiste cancha a lo largo de tu carrera? Y podría hablar de Riquelme, Aymar, esos dos jugadores quizás. ¿Estuviste cerca de jugar en algún otro club? Y si se puede decir, ¿en cuál? Sí, estuve ya casi todo arreglado con Independiente antes de ir a Colón. Ya estaba casi todo cerrado, y ahí no sé bien qué pasó y se cayó. Cuando era Burruchaga, era el técnico de Independiente, estaba prácticamente todo hablado de palabras, y bueno, hubo alguna circunstancia que hizo que se cayera el pase, incluso Comparada, que era el presidente de Independiente, al otro día me llaman y me dice: mirá, Germán, se cayó el pase, discúlpame, pero bueno, estaba todo arreglado. ¿Quién crees que es el mejor jugador del fútbol argentino hoy en tu posición? Ay, qué buena pregunta, pero... Y para mí, en mi posición como lateral izquierdo hoy por hoy, Acuña es el mejor jugador, sí, sin duda. ¿Con qué jugador te hubiera gustado compartir equipo?
Y a ver, o sea, Riquelme me hubiese gustado tenerlo más tiempo en mi equipo. Sí, compartí con él ese torneo de Toulon, pero bueno, me hubiese gustado jugar un torneo nacional con él. ¿Por qué hablo un poco? Porque él era un jugador que hacía jugar en función a todo el equipo, y a mí es un lateral que me gustaba pasar al ataque, y bueno, y él te daba la posibilidad esa de poder asistirte, incluso lo hacían muchísimo en Boca, lo hemos sufrido, cuando jugaba, se me fue el nombre del lateral izquierdo, Clemente Rodríguez, era un lateral que pasaba y él permanentemente Se la tiraba. se la tiraba y te hacía un desastre. Era ese típico 10, digamos, que hoy en día no se ve tanto, que cambia la forma de jugar el equipo. Era justamente el 10 que manejaba el equipo, si atacaba, si defendía, dar los pases con precisión al espacio, digamos. Es algo que no se ve hoy en día, y en ese momento sí era impactante, digamos, en la forma de juego. Exacto, son ese tipo de jugadores, ya cuesta verlo en el fútbol de hoy, más en el fútbol argentino, ese jugador que te da la pausa en el momento justo, que te mete la pelota cuando te la tiene que meter, cuando maneja los tiempos, cuando hace jugar al equipo. Bueno, ese tipo de jugadores que también el fútbol, la dinámica del fútbol moderno hace de que ese tipo de jugadores se fueran perdiendo un poco, ¿no? ¿Cuál fue el club en el que te hubiera gustado jugar? Ya sea en Europa, sea en Argentina. No sé si nombrar un club. Me hubiese gustado quedarme un tiempito más en Europa. Cuando estuve ahí en Gijón estaba bien, estaba cómodo, le había agarrado la mano un poco al fútbol. Después, por circunstancia de que el entrenador que agarró no me iba a tener en cuenta, entonces me tuve que volver, pero ahí me hubiese gustado quedarme un año más. Y para terminar, ¿qué le dirías al Germán Rivarola de 17 años? No, qué sé yo. O sea, le diría gracias por el esfuerzo en sí de ese momento, del esfuerzo que hice en sí. Y creo un poco con decir, esas gracias, digamos, al esfuerzo que en su momento tuve que hacer. Después me sentí realmente realizado. Si bien la carrera no fue top, como nombraste vos en algún momento de otro jugador, pero yo estoy totalmente satisfecho con lo que hice a lo largo de casi 17 años en primera división. Bueno, Piru, te quería agradecer por tomarte el tiempo. Loco. Nos vemos en el próximo programa. Mi nombre es Facundo Conforti y el video lo van a poder ver en facu.conforti en YouTube. Nos vemos, hasta la próxima.